Y bueno, pues para poder entender justamente lo que ocurrió, hemos recurrido a especialistas, a voces muy influyentes, y para analizar este primero de tres me da mucho gusto saludar a María Pía Taracena, académica de la Universidad Iberoamericana, a quien ustedes ya conocen muy bien. Ella nos apoya todos los jueves para entender este camino rumbo al 3 de noviembre, el día de la elección presidencial allá en los Estados Unidos. María Pía, te saludo con mucho gusto y agradecido por esta oportunidad. Nuevamente, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Hola, Adolfo. Qué gusto estar aquí para analizar este debate. Muchas gracias. Y también en esta oportunidad quiero agradecer al doctor Adolfo Alberto Laborde Carranco, el licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac y profesor del Sistema de Universidad a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una currícula muy extensa, la del doctor, y bueno, pues no hay espacio para ello, pero un académico de primer orden. Adolfo, doctor, me da mucho gusto recibirte y de verdad te aprecio mucho que me hayas aceptado esta invitación. Gracias, Carlos. Un saludo, María. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Bueno, de entrada, María, te preguntaría, si es una pregunta de cajón, ¿no? ¿Quién gana este debate? Y luego también me voy, porque yo creo que habría espacio también para preguntarles del desempeño del moderador, que a mí me quedó a deber el mismo debate en sí, pero te preguntaría directamente, María, ¿quién gana este debate, ese primer debate? Híjole, pues no sé, porque la verdad yo vi un debate bastante caótico y hasta cierto momento aburrido, y como dices tú, como que al moderador le faltó un impulso para controlar más, sobre todo los ataques de Trump, ¿no? Entonces, no me gustaría decantarme por quién lo ganó, porque yo creo que estuvieron más o menos empatados, pero sí creo que fue un debate interesante. Si poníamos aparte estos ataques, insisto, sobre todo Trump sobre Joe Biden, para ver realmente la agenda en los temas que presentaron hoy en la noche. Y en el caso del presentador de Chris Wallace, pues intentó controlar el debate varias veces, pero realmente hasta en un momento se puso un poco nervioso y les gritó un poco, hasta les pidió perdón, porque obviamente no sabía bien cómo controlar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un debate que deja mucho que desear por parte de los tres, pero creo que sí podemos encontrar argumentos interesantes, que es de lo que se trata un debate, ver realmente las posiciones de cada uno en los temas que obviamente competen a los norteamericanos. Claro. Doctor Adolfo, para ti hubo un ganador, el desempeño del moderador, ¿cómo lo viste? Bueno, como lo comenta María, un debate desastroso en términos de tiempos, en términos del control de las emociones. Me parece que ahí deberíamos transferirles nuestra tecnología de apagar el micrófono que utilizamos en México. Eso es fundamental. Se les fue ese error, o no sé si se les fue o lo hicieron al adrede. Ya ves que en Estados Unidos también les gusta la polémica, es un tema de medios de comunicación, es un tema de ratings, etcétera. Mira, yo pienso que hay dos maneras de interpretar quién ganó y quién perdió. La manera, una es el contenido, y el contenido, por supuesto, me parece que Biden tuvo muchos aciertos, independientemente que no explotó algunos temas que le hubiesen servido. Y en la forma, el señor Trump tuvo todas las de ganar, porque esta pues estrategia incendiaria, esta estrategia de golpeteo muy baja para los estándares de la alta política, pues es parte de su dinámica y de su estrategia. Era de esperarse que utilizara esta forma de ahuyentar un poco el debate de alto nivel, pero también es parte de a quién estaban hablando, ¿no? Hay que recordar que la sociedad de los Estados Unidos está polarizada, independientemente de que Biden tenga algunos puntos arriba, pero eso no quiere decir que haya un ejercicio común en términos de cómo se tiene que trabajar a lo largo y ancho del país en los diferentes aspectos que son trascendentes e importantes para la seguridad de ese país. Antes de ir a tema por tema, que fueron los que se delinearon para este primer debate, les preguntaría a ambos, y empezaría por María, cuando llegas, como el caso de Joe Biden, con una ventaja significativa, por lo menos en las encuestas que conocemos, pues la estrategia de cualquiera por el sentido común te diría, llévatela tranquilo, aguanta y no te enganches.
¿Te gustó el desempeño de Biden o hubo momentos en que pudo haberse ido fuerte sobre Trump y no lo hizo? Yo creo que, bueno, sí me gustó, no lo hizo tan mal, pero también estoy de acuerdo contigo en que debió de haber sido más agresivo, se quedaba en momentos callado y yo decía así como, no, por favor, contéstele, porque obviamente el otro está siendo muy agresivo, aunque he de decir también que noté a un Trump bastante desinflado con respecto a la agresividad que manejó contra Hillary Clinton hace 4 años. No sé si es el desgaste de los 4 años, de los 3 años que lleva en la presidencia. No sé si obviamente porque Hillary Clinton era mujer y entonces eso obviamente lo llevaba a ser más agresivo, con más confianza. Pero sí, definitivamente yo creo que Biden perdió 2 o 3 oportunidades. Creo que se trababa un poco cuando Trump atacaba al hijo Hunter, aunque creo que al final le contestó muy bien cuando le dice que su hijo tenía un problema de drogas. Eso lo abre con la población y obviamente ahí trata de conectar con los sentimientos de toda la gente que tiene problemas en ese sentido, demostrando una cara mucho más humana y realista, obviamente, de la familia Biden. Entonces, sí sentí que pudo haber sido más agresivo, pero al mismo tiempo, finalmente, Trump tampoco estuvo tan agresivo como hace 4 años. Doctor, ¿tú cómo viste el desempeño de ambos y sobre todo tomando en cuenta esta ventaja con la que llega Biden, que eso te puede definir en muchos sentidos la estrategia a seguir en un primer debate? Sí, bueno, como en el boxeo, me parece que el señor Trump se vació en los primeros 45 minutos, se veía con muchas ganas, traía mucha enjundia, agresivo, el lenguaje corporal, los puntos que trató de poner en la agenda. En un momento le repercutieron al señor Biden, pero el señor Biden aguantó. Me parece que se dio a la estrategia era no engancharse, no acceder a un debate de bajo nivel como el señor Trump, con acusaciones, con groserías, etcétera. Y lo hizo muy bien, entonces le supo muy bien. En momentos álgidos del debate se refería al señor Trump como usted no sabe de estos temas, y esto ya es de una forma muy elegante decir que no está a la altura del debate, y entre otros temas. Me parece que el señor Trump se desgastó, posiblemente esta desesperación de saber que está abajo en las encuestas, pero bueno, el sistema político de los Estados Unidos es muy complejo, no es voto directo como sabemos, sino el colegio electoral tendrá que decidir quién será el próximo ganador. Sería un error, María Adolfo, el ver que ya esto está definido, que es mero trámite eso de los debates por la diferencia que hay entre uno y otro en los ejercicios, en las encuestas. ¿Ya está escrita la elección, María? No, para nada. Las encuestas pueden dar una idea de lo que está pasando, pero finalmente, y yo siempre he sostenido la tesis que hay que esperar al resultado de los debates, aunque también creo que los debates le hablan más a las personas que están indecisos. Las bases tanto de Biden como de Trump ya se han decidido y mover esos votos va a ser muy difícil. Pero aquí el electorado al que le tienen que hablar es aquel electorado desencantado de Trump o de indecisos, que obviamente son los que van a buscar en los temas del debate estas respuestas, ¿no? También hemos de decir que hay encuestas que demuestran que en ciertos estados están muy parejos y entonces también ahí en esos estados, a ese electorado de estados como por ejemplo Texas, puede ser muy interesante que los debates lleven a formular más cuestionamientos al electorado para que puedan votar mejor y decidir mejor. Insisto sobre todo en aquellos indecisos. Pero esto no está decidido y finalmente quedan 2 debates presidenciales y 1 vicepresidentes y obviamente pues ahí vamos a ver la capacidad que tienen de convencer estos otros temas que vienen a la población para que el electorado pueda decidir mejor. Adolfo, ¿la historia todavía no se escribe? No, falta mucho. Hay, por supuesto, una gran cantidad de elementos mediáticos que están ahí. El tema de los impuestos es uno de ellos, pero seguramente habrá más. El tema de los hijos del señor Trump, seguramente habrá varios editorialistas que le darán profundidad y se replicará en los medios de comunicación. Habrá, por supuesto, un sentido de preocupación, no solamente de los indecisos, sino de las minorías, especialmente los afrodescendientes y los latinos, que es ahí donde yo creo que se puede trabajar en los siguientes debates. Fueron 2 temas ausentes, salvo el tema racial, al cual se
refirieron, pero los latinos fueron ausentes, y eso me parece conectado con la temática de las relaciones internacionales, pues seguramente atraerá a esos indecisos que piensan que Estados Unidos tiene que recuperar una responsabilidad en el mundo. Qué desilusión. Pensé que me iban a decir que ya estaba escrita la historia y que Donald Trump no iba a permanecer más en la Casa Blanca. María. Bueno, la historia se define el 3 de noviembre, en realidad, cuando la gente salga a votar. Y de hecho, ya hay estados que tienen abiertas las votaciones por correo. Entonces, encima no vamos a saber, yo creo, esa noche quién fue el ganador. Así que te vas a tener que esperar más porque el proceso del conteo de votos este año va a ser muy largo. Muy bien. Antes de ir a una pausa, nos faltan 3 minutos para ello. Preguntarte, doctor Adolfo, en el primer tema, esta definición de la jueza en la Suprema Corte en la figura de Amy Coney, ¿qué opinas de lo que ambos pusieron sobre la mesa como argumentos? Bueno, los dos son válidos. El señor Trump, haciendo alusión a que ganó en el 2016, establece que como ganaron, así de sencillo, tienen el derecho de hacerlo cuando ellos quieran, y en cambio el señor Biden dice, no, esto tiene que ser después de la elección. Si tengo bien la fecha, mencionó el 9 de noviembre, ¿no? O puede ser, o hasta llevarlo hasta febrero, ¿no? En alguno de los casos. Me parece que ambas posturas son parte de la lógica electoral. El señor Trump quiere asegurar algún problema legislativo, algún problema judicial extra elecciones, y el señor Biden quiere dejar las cosas como están, tomando en cuenta la tendencia o las tendencias de las encuestas y, por supuesto, los temas que seguramente se van a proponer en los siguientes debates. María. Bueno, sí, el tema de la Suprema Corte entró con fuerza, obviamente después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, y creo que en este punto Trump defendió bien a su candidata y sentí un poco más flojo, obviamente, a Joe Biden, pero claro, Trump, como bien dice Adolfo, tiene mucho que defender, porque no solo es toda la agenda progresista la que está en juego, en caso de que la juez Barrett ganara la aprobación del Senado antes de las elecciones, sino esta cuestión de los impuestos que se le puede complicar mucho a Trump. Sí fue una bomba lo que el New York Times sacó esta semana y que puede llegar también a la Suprema Corte de Justicia, y entonces él cree que teniendo más jueces a su favor o de su lado puede salvarse, incluso hasta tal vez, voy a poner un escenario lejano, de ir a la cárcel o que este afecte a sus propios hijos, ¿no? Entonces hay mucho de político en estas elecciones, como siempre, pero sobre todo este tema de la Suprema Corte de Justicia, que pone la misma viabilidad del propio presidente Trump al demostrarse que no ha pagado los impuestos en juego. Yo creo que hay que ver también la respuesta de este tema enmarcado en este debate, con las posibles encuestas que podamos tener estos días, para ver qué tanto realmente esto está afectando la viabilidad de una reelección de Donald Trump. Muy bien, si me permiten hacer una pausa, María Pía, doctor Adolfo Laborde. Amigos, en un momento estamos de vuelta para seguir analizando lo que ha sido este primero de 3 debates en los Estados Unidos en busca de la elección, o teniendo como destino el 3 de noviembre, el día de la elección en los Estados Unidos. En un momento estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso en el análisis de este primero de 3, muy bien acompañado por María Pía Taracena, académica de la Universidad Iberoamericana, y el doctor Adolfo Laborde, el académico de la Universidad Anáhuac. María, otro de los temas, doctor, el COVID-19. Desde días atrás, el presidente Trump reconocía una expresión más que desafortunada desde el inicio de este camino, minimizando la dimensión del problema que se tenía enfrente, incluso advirtiendo que no había hablado por no provocar un caos entre la población. Hablar de un país que hoy tiene, cerrando números, por lo menos 200,000 muertos, hablar de que tiene más de 7 millones de personas infectadas. ¿Era blanco fácil, María, Trump en este tema del COVID-19? Pues yo creo que Joe Biden sí tenía ahí el tema para obviamente tratar de presionar mucho a Donald Trump. Creo que también le faltó un impulso mayor a Biden, aunque creo que manejó muy bien, obviamente, todo lo que Trump no hace. Joe Biden se la pasó recalcando lo que no habían hecho.
se la pasó recalcando también que a Trump realmente la población no le importa. Creo que fue muy interesante la manera como mencionó que la población afroamericana era una de las más afectadas en esta cuestión de la pandemia y que realmente Donald Trump habla mucho pero hace poco. Y fue en esos tres sentidos que Joe Biden presionó a Donald Trump, el cual no salió de su estribillo de que estaban haciendo las cosas lo mejor. Y sobre todo creo que un tema que fue muy interesante, esta dualidad en donde Donald Trump acusaba a Joe Biden que si él hubiera estado gobernando hubiera cerrado la economía y que eso no es posible y que la manera que Donald Trump lo hizo gradualmente y ahora estando un poco más abierta a la economía, pues obviamente era mejor para los norteamericanos. Y en eso Donald Trump también insistió en presionar a las ciudades gobernadas por los demócratas que siguen manejando la idea de que deben de estar cerradas como un argumento para demostrar que los demócratas y sobre todo Joe Biden no están listos para manejar el país ante una pandemia como la del COVID-19. Adolfo, doctor, Biden pierde una gran oportunidad, como ya señala María, coincido con ella, de que a lo mejor tuvo en este tema en particular del COVID-19 una especie de jaque mate a Trump y lo dejó ir vivo. Sí, me parece que no solamente es eso, sino le faltó imaginación, pragmatismo en conectar el tema del Obamacare, que fue un temazo también en la discusión, y conectarlo con los grupos minoritarios. Lo comentó, hablaron de los afrodescendientes que eran los que estaban sufriendo más, pero también hay otros grupos vulnerables como los latinos. Y eso tiene que ver, el fondo del asunto es un tema de falta de acceso a la salud pública, ¿no? El tema de Obamacare, y el señor Biden lo dijo muy bien, lo dijo muy claro: usted no tiene plan, usted no sabe qué hacer y solamente se preocupa en la apertura de la economía. Y ahí se vino todo un debate en donde se perdió la esencia del propio, dado que el señor Trump, como sabemos, le ha faltado administrar, coordinar y desde una perspectiva global de su país para entender lo que es una estrategia en cada uno de los estados centralizada, es decir, desde Washington. Cada quien está haciendo lo que se le pega la gana y yo te lo puedo decir, yo que he tenido la fortuna de viajar a Estados Unidos constantemente, lo veo en los diferentes esquemas de monitoreo de la epidemia. Uno pensaría que hay acciones coordinadas y no la hay. No la hay porque hay cierta rebeldía, falta de coordinación y todo lo que se encuentra en el fondo del debate es la polarización política de la que ya hablamos. Cuando hablamos de coronavirus, cuando hablamos de COVID-19, es inmediato el comparar esto, o no compararlo, porque no es comparar, pero relacionarlo inmediatamente con un drama humano. Hay en Estados Unidos por lo menos 200,000 familias de luto, llorando a sus muertos. ¿Puede ser María, Adolfo, el tema que realmente, en caso de que se dé ese escenario, que no le permita a Trump permanecer en la Casa Blanca? No estoy minimizando los otros temas, pero en particular por lo que implica en términos humanos. Yo creo que sí, porque si vemos algunas informaciones que están saliendo sobre los que habían votado por Trump en 2016 y lo que piensan ahora, ha salido mucho la decepción que tienen por el manejo del tema del COVID. Y creo que ahí Joe Biden también fue muy bueno hoy en la noche al decir y hablarle a las familias directamente de aquel lugar en la mesa que está vacío porque no tienen ya al familiar que se murió por el COVID. Obviamente recalcando también las diferencias de opinión entre el presidente Trump y el dirigente de la agencia que se encarga de llevar las enfermedades en Estados Unidos y sobre todo centrar también el tema de la contradicción que ha tenido Trump en cuanto al uso del tapabocas y la sana distancia. Y ahí sí Trump se metió en problemas porque finalmente, a pesar de que salió el tapabocas y sacó el tapabocas del bolsillo y lo enseñó, todos recordamos aquella convención republicana en la Casa Blanca, en la que se demostró obviamente que al presidente Donald Trump la sana distancia no parece importarle mucho y Joe Biden insistió mucho en el tema del tapabocas, la sana distancia, obviamente como resultado de una pregunta de Chris Wallace también,
Pero digamos, si sumamos todo esto y juntamos los sentimientos que pueda haber al respecto de todas estas muertes del mal manejo, yo creo que ahí en ese sentido Donald Trump tiene más que perder. Pero sí siento que Joe Biden y los demócratas tienen que usar más estos argumentos para, digamos, darle un golpe más fuerte a Donald Trump en ese sentido, si es que quieren ganar. Adolfo, ¿sería el COVID-19 lo que al final del camino impidiera a Trump permanecer en la oficina oval? Me parece que va a ser va a pesar muchísimo, sobre todo si lo sabe potencializar cuando habla de esta conexión de la que hablé hace un momento del sistema de salud fracturado, de la falta de acceso de muchas familias de las minorías. Eso me parece que puede ser una gran estrategia en términos de marketing político, porque se está demostrado, hay estudios que gran parte de los que han fallecido desafortunadamente en Estados Unidos son las minorías, son los que están en la primera línea de batalla, los que están en los servicios, construyendo, los que están en los restaurantes, servicios públicos, y esas personas pertenecen en la gran mayoría o bien a las minorías de las que ya hablé o a la base electoral que se están disputando, que es la base electoral blanca. Entonces, eso yo creo que puede ser la punta de lanza del señor Biden, y por supuesto sigo pensando que el señor Biden desaprovechó este momento tan oportuno, sobre todo cuando menciona que el señor Trump prefirió jugar golf, ¿no? Y la respuesta del señor Trump diciendo que juega mejor golf que él mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se deben de potencializar, deben de ser más pragmáticos, salirse del guión, pero bueno, también es cierto que el señor Biden estaba cubriendo esa ventaja que tiene. Sí, nos quedan prácticamente 3 minutos y medio de la transmisión, y agradecido por su presencia, y apelaría a su capacidad de síntesis para rápidamente tocar los 2 temas finales: economía y la violencia racial. ¿Cómo está en términos económicos Estados Unidos, teniendo como líder a Donald Trump, un empresario que para muchos, pues si hacía las cosas como lo ha hecho en sus empresas, pues no había que esperar mucho para que caminara bien la economía de los Estados Unidos, María? Iba mejor antes del COVID, pero claro, la crisis del COVID ha afectado muchísimo la economía, y vuelvo a insistir ahí, Donald Trump no ha sabido bien cómo manejarla. Yo creo que también es muy difícil, porque si tienes que cerrar los puestos de trabajo, pues la economía no camina, y eso genera problemas de todos tipos, hasta de desempleo. Pero ahí creo que, por ejemplo, Joe Biden lo atacó muy bien, diciéndole que ellos habían logrado tener más empleos, le dejaron un país no con pleno empleo, pero sí con una cantidad más grande de empleos de los que hay ahora. Y yo siento que ahí Donald Trump no supo cómo defenderse del todo, ¿no? Entonces, también se demostraron muchas debilidades en los argumentos. A mí eso me sorprendió mucho de Donald Trump. Y bueno, obviamente la economía no va a levantar mientras exista esta crisis del COVID. Además, hay que vincularlo a la globalidad, al mundo entero que tiene estos problemas económicos, no solo Estados Unidos. Y bueno, ese es uno de los grandes retos que el nuevo presidente o el nuevo inquilino de la Casa Blanca pues va a enfrentar. Y en los términos, obviamente, el término de la conversación sobre el tema racial y de violencia en Estados Unidos, yo creo que Joe Biden puso las cosas muy bien sobre la mesa. Incluso llegó a llamar racista, si no oí mal, al presidente de Estados Unidos cuando dijo el racista es él, pero creo que también le faltó contundencia para realmente demostrar por qué decía que Donald Trump era un racista. Se desviaron a hablar, que era un tema en la mesa de hoy en la noche también, sobre el avance o el cambio en las policías, y creo que ahí sí podemos rescatar lo que es el planteamiento de Joe Biden en términos de que él sí quiere la ley y el orden, pero con justicia, y creo que ese es un argumento muy válido para que Joe Biden demuestre que hay una diferencia en la forma de hacer las cosas con respecto a la violencia y al racismo frente a Donald Trump. Sí. Doctor, 1 minuto con 15 segundos. Súper breve, datos demoledores que dejó desaprovechar el señor Biden, pero los va a tener. Caída de entre el 8 y el 12% de la economía, desempleo que no baja del 8.4%, de crecimiento, problemas con sus socios comerciales, guerra comercial con China, renegociación del TEMEC. Son muchos temas que me parece se debieron haber potencializado más. Y el tema del racial, hay una polarización, hay un empoderamiento de las minorías, y eso yo pienso que el señor Biden lo utilizará en una segunda edición. Por el momento le faltó punch, le faltó ser contundente,
contundente, y el señor Trump, pues me parece que el ser tan pragmático, elocuente, así como él se piensa, pues a veces le falla en pues robustecer los datos que podrían de alguna manera equilibrar el debate. Muy bien, pues María Pía Taracena, doctor Adolfo Laborde, agradecido con ambos, gracias por ayudarnos a entender lo que fue el resultado de este primer debate, y si me permiten abusar de su tiempo y de su cercanía en los próximos días, teniendo como meta el 3 de noviembre, pues estaremos en contacto permanente. Les agradezco infinitamente, que tengan una buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor, gracias. Y por supuesto, muchas gracias a usted, el más importante, por acompañarnos. Mañana nos vemos, también nos escuchamos. A nombre de mis compañeros, que usted no ve, pero bien que trabajan, Carlos González, con el gusto de siempre.